Muy bien, Diego. Bueno, Muchas gracias, hermano. Listo. Muy bienvenido, hermano, nuevamente. Muchas gracias por dar ese sí, por ser tan generoso y compartir tu testimonio. Y bueno, este espacio es tuyo, hermano, para que comiences como quieras. perfecto. Bueno, mi nombre completo, Diego Fernando Martínez Flores. Me gradué como diseñador gráfico, como publicista, como panadero en el nivel A en el SENA y un poco de títulos que parece que fueron dictado de español de primaria. Pero el título más importante para mí, dentro de todo lo que he podido hacer y he podido luchar en la parte de enriquecer como persona, el título que yo más amor le tengo es el título como misionero, misionero del Señor, porque es el maestro el que me ha ido preparando para llevar la palabra y no solamente para llevarla, sino para mostrar lo que Él ha hecho y lo que es capaz de hacer por amor y recuperar a sus hijos, a esa oveja que se había perdido. Nací en 1968. Soy de Bucaramanga, pero llevo viviendo aquí en Medellín desde el 92, que murió mi papá. Enamorado de Medellín. Yo alcancé a viajar en tren desde Barranca Bermeja a Medellín. Entonces, Oye, eso es una odisea bastante buena en puras sillas de palo, pasando por el túnel. Eh, ¿Qué pasa? Mi papá y mi mamá se casaron. El matrimonio de mi papá y mi mamá fue una gran bomba publicitaria porque eh, el obispo se enteró del tamaño y la dimensión del vestido de mi mamá. Entonces mi mamá entraba a la iglesia y se sentaba y la cola del vestido entrando apenas cuando mi mamá ya se había sentado. Wow. Y la prensa y todo, y el obispo fue él mismo a casarlos. Pero, ¿qué es el matrimonio? Es la única misión que se hace en conjunto, que se hace entre dos. Y es la única vez que uno escoge con quién. La única forma de que uno ve que escoge uno con quién llevar a cabo esa misión. Pero es una promesa. Es yo cuido de tu hija, Señor, y yo me comprometo a cuidar de ella. Y lo mismo la esposa. Yo me comprometo contigo, Señor, a cuidar de él. Y a los hijos que vengan serán siervos tuyos. Como se ve en el Antiguo Testamento, yo soy el primer hijo, primogénito, el hombre. Y yo hago una anotación muy similar a la creación. Mi papá una Adán y mi mamá una Eva. Y nació el hijo, aquel hijo que después no cogió muy buena fama, que es Caín, pero estaba en todo un paraíso. Como fui el primero de todo, fue el primero que bauticé a mis abuelos con el título de abuelos y a mis tíos y a mis tías. Entonces, ser el primero tiene sus prebendas y sus garantías. Es uno el centro de toda la familia. Es uno el centro, alrededor de uno gira todo. Entonces, empieza una vida muy bonita, que es lo que yo llamaría un paraíso. Pero entonces viene la situación de caer en tentación de mi papá. Mordió el fruto prohibido él, primero que Eva, y se puso a través de tener un amante que era casada y se destruyó el hogar. Mi mamá era muy enfocada en la parte de pertenecer a clase social y a tener dinero, a poder amontonar dinero. Entonces, tenían un enfoque que no era el del Señor, no tenían el Evangelio como, como piedra angular sobre el matrimonio. Se separaron. Mi custodia se la dieron a mis abuelos paternos, no se la dieron ni a mi papá ni a mi mamá. Pero comencé yo a hacer como cuando cae un pétalo en el agua, que para donde sople el viento se traslada el agua, por ahí anda ese pétalo.
y comenzó a verme como a criarme solo, solo mi tatarabuela, perdón, mi bisabuela, yo era la adoración de ella, el consentido, y era la que estaba pendiente. El resto, mi abuela era modista, es la que cosía y llegaban, cuando llegaban las clientas, coja Diego para la calle. Mi abuelito manejaba un camión ganadero y también se lo pasaba viajando. Entonces mis tías tampoco andaban pendientes de mí y fui muy callejero. Desde los 7 años en la calle. A veces llegaba a las 11:30 de la noche a tocar. Niño de 7 años a las 11:30 de la noche en la calle a tocar la puerta para que le abran. Como salíamos tres primitos, yo empujaba a los dos primeros para que les pegaran a él y yo salía corriendo y me escondía. Pero empieza una formación en la calle y no hay formación de familia. Y la familia es tan, pero tan importante que para que viniese Jesús se tuvo que formar la Sagrada Familia. En el Evangelio de Lucas vemos cuando Jesús se pierde a los 12 años y va María y José a buscarlo desesperados y se demoraron 3 días en encontrarlo. Eso hace un poco de alusión a los 3 días de la resurrección de Jesús, el encuentro al Jesús resucitado. Pero a lo que María y José lo encontraron, dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy en la casa de mi padre. Y María no entendía todavía. Pero hay una frase que para mí es sumamente importante, extremadamente importante, y es el ejemplo que Dios le da al hombre, el verbo hecho carne, Dios hecho carne. Cuando en el Evangelio nos dice ahí en Lucas, después de que lo encontraron, dice, y Jesús se fue y obedeció a sus padres. Es increíble que siendo Dios mismo, él obedeció a sus padres. Pero ¿qué padres tenía yo? Mi papá, después de ser subgerente en un banco muy importante aquí en Colombia, mi mamá también trabajó en un banco muy importante y ella se pensionó del banco, pero mi papá se retiró porque él decía que a él le gustaba era manejar. Y se lo pasaba era viajando. Duraba 3, 4, 5, 6 meses que yo no veía a mi papá. Entonces me comencé a formar solo. Y les voy a contar cuál es mi inicio de pecado. Y desde qué edad, porque no estaban mis padres conmigo. Más o menos cuando tenía 8 años, una tía que vivía ahí con nosotros y el primito que se crió conmigo, mi papá me regalaba a mí una alcancía muy grande hecha en cerámica y también le regalaba otra a mi primo, pero más pequeña. Entonces cada vez que mi papá llegaba de viaje, me daba las monedas y uno de niños feliz echando las monedas en el marranito y le daba otras monedas a mi primo. Y una vez que mi papá estaba por ahí de viaje, él me tenía una cuenta en la tienda donde yo podía pedir lo que quiera. No tenía necesidades de nada. En la nevera siempre habían dulces hechos por la abuela, nunca faltó el alimento y tenía una cuenta abierta en la tienda. Pero mi tía un día me dijo, Diego, tráigame un cuchillo. Y cogió la alcancía de mi primo y la volteó y dijo, es que no tengo plata. Y comenzó y le metió el cuchillo por la ranurita y comenzó a sacar las monedas. Pues aprendí a hacerlo. Y sin necesidad yo cogía la mercancía que me tenía mi papá y él la rompíamos a final de año para comprarme los traídos y la ropa, los estrenes. Y se me hizo a mí fácil sacar con cuchillo las monedas del marrano que me tenía mi papá. Y yo me llenaba el bolsillo de monedas y iba a jugar fútbol en la calle y después de que terminamos el partido, yo le decía a mis amigos, venga que yo les gasto. Me volví un gastón. ¿Por qué les cuento yo esto? Porque más adelante, estando yo en tercero, en cuarto primaria, me mandaron una nota porque no había hecho unas tareas y yo sí le mostraba eso a mi papá para que la firmara, yo sabía que me dan una pela, pero de la dura, porque mi papá me pegaba duro cuando él me la contaba, Diego va una, Diego va dos, Diego va tres, la próxima de las cobro. Y a la cuarta mi papá me decía, ¿usted se acuerda tal día, tal hora y por esto? La segunda por esto y tal día, la tercera por esto y por esto y tal día, y me pegaba unos correazos que me daba la correa marcada. Entonces, mi papá
me mandaron una nota y yo falsifiqué la firma de mi papá. Y yo guardo esa libreta de calificaciones, yo la guardo porque ahí dice, se le bajó en la materia de conducta por falsificar la firma del padre. Cuando mi papá llegó de un viaje, me dijo, tenga, aquí están las monedas, tráigame la alcancía, y yo la traje. Y mi papá la alzó. Yo, ¿esto por qué está tan liviano? Diego, ¿usted me está sacando la plata de la alcancía? Y lo que hice yo, lo que me acuerdo fue que yo levanté la mano y le dije, no, papá, abrí los ojos todo asustado y dije, se lo juro por Dios que no. Se lo juro por Dios que no, dije yo. Y entonces mi papá dijo, eso tiene que ser Rosaelba, mi tía, que él la había visto sacando la plata así. Le echó al candado a la alcancía, la metió en un cajón y guardó con llave. Pero ¿qué sigue de ahí en adelante? A mis 13, a mis 14 años, esa tía practicaba la brujería. Todo lo que era fumar tabacos y dominar a las mujeres, yo aprendí todo eso. Y eso Dios lo prohíbe, está en Deuteronomio 18, del 9 en adelante, lo tiene prohibido Dios. Yo, yo no le puedo leer las lecturas, pero sí se las dejo de tareas a todos para que esculquen la palabra de Dios. Deuteronomio 18, del 9 en adelante, el versículo 9 y siguiente. Ahí Dios nos prohíbe practicar todas esas cosas. Pero aprendí yo que con tabacos y velas y lo acostaban a uno en un poco de talcos y le hacían unas cosas, aprendí yo a empezar a dominar personas y a dominar negocios y a dominar, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si Dios lo prohíbe, o estás con Dios o estás contra Dios. Y en mí no se formaba el Señor, yo solamente veía a mi abuelita, la que me consentía, que ella rezaba mucho el rosario, y mi abuela también después de que terminaba su jornada de ministería, pero a mí nunca me decía, para prepararme a mí para la primera comunión, me mandaron a hacer el catecismo, lo que se hace en la iglesia, y yo me volaba, me iba a jugar a la calle, y cuando yo calculaba que ya iban a acabar, me metía por debajo de las sillas de la iglesia y me colaba y me sentaba para que en el cuadernito me colocaran el sellito de la carita feliz. Y hice la primera comunión y me vistieron igual que mi papá, de blanco, con un saco blanco, pantalón blanco, zapatos blancos, con corbatín blanco. Y el mismo libro que tenía mi papá para presentar con el cirio, con el veloncito, con ese mismo libro hice yo la primera comunión. Yo lo guardo. Pero ¿qué era la primera comunión? O sea, una obligación social. Me hicieron una piñata espectacular y amiguitos, una fiesta increíble. Pero ¿qué era la primera comunión? No tenía ni idea. Y entonces fui a misa unos días y tomé la hostia, pero nunca supe qué fue lo que hice. Mi vida nunca pasó a llegar a la Eucaristía, pero cuando iba a la parte de la brujería, sí iba con esas mediums a la iglesia y comulgaba. O sea que la forma de pecar mía empieza desde joven y pequeño de una manera muy grande, porque eso es, son pecados al máximo. A mí me comenzaron a entrenar como medium y aprendí yo a separar el alma del cuerpo, a despegarme y a salir. Y me estaban preparando para yo ser un medium. Cuando ya pasé en los últimos años de bachillerato, mi vida era muy promiscua, porque yo desde los 7 años vivía teniendo experiencias de sexo con las vecinitas, las que yo llamaba noviecitas. Yo les tocaba sus partes íntimas, había un amiguito de los de la cuadra que tenía tendencias homosexuales y él le gustaba hacernos el sexo oral. ¿Por qué? Porque no está ni mi papá ni mi mamá al pendiente de qué es lo que yo estaba haciendo en la calle. En absoluto, nada. Yo me estaba criando en la calle. Mi aprendizaje para la parte familiar o social fue en la calle, no por mis padres, porque hay un abandono total. Puedo yo tenerlo todo. Mi papá cuando
llegaba de viaje y me traía calzoncillitos con el Mickey Mouse o con centella o con todo lo, y por montón y ropa. Llegué a tener una colección de más de 124 carros de mayoret y era el niño que más carritos tenía en la cuadra. Yo le prestaba a mis amiguitos para que pudieran jugar. Pero eso ¿para qué? O sea, ahí no se ve la labor de un padre, en lo más mínimo. Ni una madre que no estaba al lado mío porque ella se fue de ciudad al separarse y al quitarle el alivo, se fue para otra ciudad, se fue a vivir a Bogotá. Y de mi mamá, por ahí cada 3 años me llamaban, no sabía ni me enteraba nada. Y la familia me decía, sí ve, su mamá que los ha tirado, su mamá que no sirve para nada. Y comenzaron a sembrar en mí el odio a mi mamá. Y a mí me daba rabia. Los 3 juguetes que me regaló mi mamá de 3 Navidades nunca me olvidan. O sea, porque el acercamiento era casi muy esporádico, de años sin ver. Por mi mamá tuve una hermana, que ella se organizó con otra persona, pero no tenía contacto con esa niña, nunca la vi crecer. Más adelante sí, yo acepto a mi hermana y los sentimientos míos son buenos, porque en la creación ninguno de nosotros, de los hijos de Dios, somos malos, porque cuando Dios hizo la creación, hizo los animalitos y vio que era bueno. Hizo el agua y la separación de las aguas y vio que era bueno. Hizo las aves del cielo y vio que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, vio que era muy bueno. No bueno, muy bueno. Y somos hechos a imagen y semejanza de él. Luego no somos malos, pero no rodearnos de cosas buenas, comienza a entrar en nosotros la maldad, el resentimiento hacia mi mamá. Mi papá, cuando una noche iba a salir con la amante, no tenía con quién dejarme, ni cuando yo vivía con él en el garaje antes de que me dieran el custodia a los abuelos. Y una mujer le dijo, yo se lo cuido esa noche, Diego, a Ramiro. Y llegó el esposo de esa señora y era hijo de la moza de mi papá y estando yo en la cama todo tapado con la cobija me pateaba y en mi interior yo decía, yo lo mato, yo a este cuando sea grande yo le pego. El Señor me mostró eso en el desierto de Adviento ahorita en diciembre. ¿De dónde había salido el odio que yo sentía por mí? ¿Desde cuándo y dónde? ¿Y cómo y por qué? Para llegar a convertirme en una persona violenta. ¿Por qué les digo esto? Porque los amiguitos cuando había una pelea con los de la otra cuadra, al primero que llamaban era Diego. Diego, Diego, venga, venga, que este man nos va a pegar. Y yo pues, y agarraba al otro muchacho y lo golpeaba. Y así a la vez que fui creciendo, cada vez que había una pelea, yo era el primero, el regalado, para ir a pegarle al otro. ¿Qué pasó con las situaciones? Yo en los últimos 3 años de bachillerato yo me volví un alcohólico en pleno. Yo bebía de lunes a lunes. Iba al colegio borracho y ni siquiera lo notaba. Con una rosquita de compañeros de una rosca de 9 que nos llamaban los magníficos. Porque en esa época presentaban el programa Los Magníficos y a mí me decían paz. Porque yo era el que conseguía las nenas para todos. Como mi papá y yo llegamos a vivir en un apartamento los dos solos, apartamento de soltero. Mi papá se iba de viaje y yo metía a mis amigos y a un pocotón de viejas para armar orgías y bacanales. Y infinidad de prácticas sexuales, incluso con homosexuales. Invitábamos a esas fiestas. Entonces en esa época era el licor y el sexo. Poníamos películas pornográficas y hacíamos orgías en la sala y infinidad de cosas que precisamente Diego establece el rompimiento de la alianza que yo hice con Dios con la primera comunión. Y él dijo, no fornicarás, no desearás la mujer del prójimo, y comencé a salir con mujeres casadas. Y llegué a tener muchas novias al mismo tiempo. Entré a la universidad a estudiar arquitectura. Y mi papá simplemente me da la plata. Mi papá jamás fue al colegio a ver cómo estaba yo.
Él me preguntaba cómo le está yendo, le decía bien, así me fuese tirando yo las materias que me fuese tirando, al final de año resultaba yo pasando. Y él solamente daba la plata para matricular y para los uniformes. Llegó un momento en que me echaron de un colegio y mi papá me dijo, bueno, o se va para la academia militar a estudiar, a terminar los 3 últimos años de bachillerato, o no le pago más esto y se va a trabajar. De tener el pelo largo de la época de Van Halen, de toda la música rock de los 80, me tocó cortarme el pelo como un militar. Para mí eso fue un esfuerzo demasiado grande en esa época. Pero entré a la academia y allá conocí otra rosca de amigos con los que bebía todos los días, íbamos al colegio borrachos y nos pasamos jugando billar y en prostíbulo. Esa era la formación que tenía Diego. Y en la universidad se traslada lo mismo. Fiestas de rumbas desde el jueves, que eran jueves, viernes, sábado, domingo, con las amigas de la universidad. Y en todas esas le llegó a mi papá una enfermedad crónica. Le dio cáncer en el estómago por una úlcera péptica. Y en un año se lo llevó. En un año le hicieron quimioterapia, pero no soportó y en un año se lo llevó. El cáncer lo invadió. Es increíble que a mi papá, 6 meses antes de que muriera, le hicieron una oración de sanación de un grupo de amigos de mi abuela, la mamá de mi papá. Y se estaba sanando. Y cuando fue al hospital, a la clínica, un control, se conquistó una enfermera y la acostó ahí mismo en la pieza y le hizo el amor. Porque mi papá tenía un verbo para las mujeres, él era su pintoso, pero, y eso también hacía el hijo. Entonces, mi papá antes de morir le pidió perdón a mi mamá. Dijo, Elvira, perdónenme, porque no fui capaz con Diego. ¿Cómo vas a ser capaz con Diego si no hubo ejemplo de él? Si me puso al cuidado de una mujer que no tenía nada que ver después de yo vivir en un paraíso que era el hogar. Me puso a cuidar con una mujer en una noche para que me agarraran a patadas por él irse a bailar y a beber y a tener relaciones sexuales con una amante que no era mi mamá. Mi papá perdió el respeto total. Mi papá perdió el amor puro que viene de Dios y que lo siembra uno Dios desde que uno nació. Desde que Dios sopla, el papá pone el espermatozoide, la mamá el óvulo, y Dios da el soplo, el don de vida. En ese don de vida que Dios nos da para el ser criaturas de Dios, viene el amor de Él, porque somos hechos con el amor de Dios. Pero mi papá lo destruyó. Le pidió perdón a mi mamá y yo vi que cuando se dieron un beso de despedida, a mí me pareció eso tan hipócrita que me salí del cuarto. 3 días después, a mi papá le dijo que le dejaba la plata a ella encargada porque sabía lo irresponsable que era yo y que si yo agarraba plata yo la iba a volver trizas. Que mi mamá debía administrarme a mí las cosas y que cuando yo ya fuera profesional y me fuese a casar, él ya me entregara las cosas. Y mientras tanto, con esa plata me fueran sosteniendo para el estudio. Y mi papá murió. Cuando murió para mí fue muy duro, porque él era como el amigo, pero no era mi papá, era el amigo. Y resulta que uno no debe mirar como hijo al papá como amigo. El papá es el papá y la mamá es la mamá. Amigos los vecinos, los de la universidad, de todas partes. Pero los papás y la mamá no son amigos, son papá y mamá. Ese título se los dio Dios con la venida de uno como hijo. Y no tienen por qué cambiarlo por el de amigo, ni amigas. Papá y mamá. Empezó la situación con mi mamá porque mi mamá decía, bueno, yo le pago el semestre y usted búsquese el resto que tenga que gastarse. Entonces me tocó ponerme a trabajar, monté una oficina con unos amigos de arquitectura, hacer reformas y todo eso para conseguir plata. Pero seguía siendo sinvergüenza de beber y tener varias novias al mismo tiempo. Yo matriculaba nomás la mitad de las materias y el siguiente semestre matriculaba la otra mitad. Como mi mamá cogía
el recibo y decía tercer semestre, y el siguiente recibo volvía a decir tercer semestre, mi mamá decía, usted se tiró el semestre, usted lo perdió, y yo no tengo por qué estarle patrocinando a usted eso. Y le decía, mamá, pero es que no estoy viendo sino la mitad de las materias y la otra mitad del otro. No, a mí no me engaña, usted es igual que su papá. Y si me la vuelve a hacer, le quito el estudio. Y dije, pero yo tengo que trabajar. Y volví y la hice. Porque yo decía algo que a mi mamá ofendía más. Si yo hubiese sido alguna vez o fuese grosero en palabras con mi mamá, no se disgustaría tanto como lo que yo le decía a mi mamá. Yo soy Diego Fernando, me mandó solo Martínez. Para eso, decirle eso a mi mamá todavía le saca la piedra. Porque yo a veces le digo por tomar del pelo, pero se le sale la piedrita. Yo le digo, yo soy Diego, me mandó solo Martínez, no le olvide. Entonces yo dije, yo soy Diego Fernando, me mandó solo Martínez. Y mi mamá dijo, no le pago más el estudio. Y le quito lo de su papá. De por sí tengo que cobrarle la mala vida que me dio. Y me quitó todo. Y me dijo, haga lo que a usted le dé la gana. Entonces me puse a estudiar la tecnología de la construcción. Pero eso no le gustó a ella. Y me quitó todo lo de mi papá. Y me vi sin un peso. Me vine y me radiqué en Medellín para trabajar y poder estudiar alguna otra cosa. Y estudiar la tecnología en construcción. Y mi mamá, conseguí un trabajo en Vicente, que es distribuidora de cementos de Occidente, que es una de las empresas más grandes de Antioquia. Eso pertenece al sindicato de Antioquia. Y en esa empresa me dieron un carro Trooper para esa época y me ganaba en esa época 800.000 pesos, que era como ganarse uno hoy en día 4 salarios mínimos. Pero como aprendí de mi papá, que mi papá hacía trucos con los recibos de la gasolina y lo firmaba, me ponía a mí a inventarme firmas y le ponía la CPM que no se había gastado el bus, me pareció que yo podía hacer lo mismo. Uno de los papás aprende tanto lo bueno como lo malo. Entonces lo malo que aprendí de mi papá fue a fornicar, a ser mujeriego. Mi papá no era bebedor, pero de vez en cuando, muy rara vez con los cuñados y la familia, las hermanas, tomaba sus whiskies, pero era un hombre demasiado sinvergüenza con las mujeres. Y me echaron a mí el trabajo. En esa época era Samper presidente, el glorioso presidente Samper. No se conseguía trabajo para nada. Estaban persiguiendo en esa época a Pablo Escobar. Y me vi sin un peso de vivir en Laureles, que Laureles, ustedes yo creo que saben, Laureles en Medellín es un barrio muy bueno. Me tocó pasarme a vivir a Santo Domingo, de las comunas nororiental, porque no conseguía con qué cubrir los gastos en Laureles. Y no conseguía, me tocó, llegué a almorzar, a no desayunar, porque no tenía con qué. Y para el almuerzo y la comida me compraba 500 de salchichón y 2 panes de 100 con un juguito Tampico de bolsita y haga rendir ese jugo Tampico con agua. Y mi almuerzo era el salchichón con un pancito y de ese juguito, y a la comida pan y juguito. Y estaba jugando yo en esa época micro en la cancha de Santo Domingo, muy cerca a la Biblioteca España. Y dije, parcero, ustedes no saben de un trabajo. No, nosotros no trabajamos, pero si quiere camine, trabaja con nosotros. Entonces me presentaron a un hombre, un muchacho que tenía 2 hijos pequeñitos, una niña y el bebé estaba recién nacido, que le decían el quemado. Y él me preguntó, ¿usted qué sabe hacer? ¿Usted sabe manejar? Y yo, sí, mi hijo, yo sé manejar y manejo hasta doble troque. Porque como mi papá y mi abuelo manejaban camión y todo eso, yo aprendí. Y me dijo, nosotros, es que el que nos manejaba los camiones, cuando nosotros nos los robábamos, él se cayó, lo cogieron y está en Bellavista. Y hay algo que yo tengo en mí, que soy muy entrón para todo. Soy una persona que muy, muy rara vez tengo la sensación del miedo. Entonces, listo, yo necesito conseguirme la plata como sea. Y yo quiero ser como Pablo Escobar.
En la palabra del Señor nos dice, no adorarás falsas imágenes. Y uno convierte a Pablo Escobar como en una imagen. Y ese man hizo la plata por montón, como la hizo, yo también la hago, yo también soy capaz. Y me metí en el combo del quemado. Y para probar me llevaron, ya había un camión que llevaba 7 cajas de una droga muy cara para entregar de pedido en una droguería. De 2 camiones 300 que reparten los pedidos en las droguerías y llevaba 7 cajas que costaba cada caja en esa época 1 millón de pesos. Y me dijeron, bueno, vamos a probar. Se maneja, listo, hágale. Y fuimos y lo cogimos. Como la bodega donde se iba a descargar toda esa droga estaba ocupada, me tocó irme con el camión para Girardota. Y ellos pensaron que yo me había volado solo con el camión para golear. Golear, dicen entre comillas, lograr el hurto y poder lograrlo completo. Entonces yo llegué y dejé el carro en Girardota, parqueado cerca de un lote para que no molestaran los vecinos, un lote encerrado, y llegué a buscarlo. Le dije, quemado, qué pasó, parcero, que me dejaron botado. Y uy, hermano, nosotros pensamos que usted no había entrado al baile. Y dije, no, el camino estaba botado en tal parte porque el que me iba a decir dónde descargarse abrióse, porque yo pasé con el camión ahí pegadito a la comando de la policía que queda en la Oriental. Entonces, cuando él vio que yo pasé muy cerca a la policía, el de la moto se asustó y se fue, y me dejó tirado pensando que yo iba a entrar a la policía. No, yo pasé por enfrente de la policía con un camión robado. Fuimos y recogimos la carga y ellos tenían miedo de ir a por ella. Le dije, no, yo no me quedo sin plata, yo voy por ella a mí. Cuando ya sacamos, yo me llevé el camión para cerca al cementerio ahí de Girardota, ahí descargamos las cajas que necesitamos y la mandamos en un taxi vacío de los del combo y nosotros nos fuimos en moto. Entonces dijeron, no, este man probó, este man es el que necesitamos, este man es un probón. Y comencé a meterme en ese combo. Y comenzó a avanzar los días y me penetré más y no me volví a hablar con nadie de la familia. Nadie de la familia sabía dónde estaba yo. Llegó el momento en que ya era el segundo a la cabeza del combo. Y entonces mataron al quemado, porque el quemado había matado a otro que le debía un fierro que se le había prestado. Lo mataron a él, entonces yo cogí el comando de ese combo en esa parte de la comuna nororiental. Y comenzaron a decir, bueno, a este man toca bajarlo. Y tuve problemas con la ley. Llegué a estar preso por hurto calificado agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas. Otro proceso judicial por extorsión, otro proceso por lo mismo, porque los militares del Magdalena Medio que nos encargaban volquetas, que ellos necesitaban para las zonas mineras, la minería ilegal, ellos necesitaban volquetas robadas y necesitaban monteros, Mitsubishis, Suzukis, burbujas, Toyotas 4 puertas. Entonces nos encargaban, Diego, a mí me decían el coste. Me decían el costeño, no porque precisamente sea costeño, sino que cuando logramos hacer a golear, entre comillas, yo cogía la plata y me compraba media canasta de cerveza y me sentaba en ella y compré una grabadora esas de doble cassette que se le separaban los baffles y yo compraba los cassettes de Diomedes Díaz. Entonces, como yo escuchaba las canciones de Diomedes Díaz, ellos decían, no, este man parece un costeño, este que se queda el coste, y el coste me dejaba. Pero el coste llegó un momento en que tenía 3 órdenes de captura. Me buscaba la policía. En esa época todavía estaba el DAS vigente. Pero también me buscaba el combo de la oficina de Santa Cruz. Los milicianos del Popular 1 y Popular 2, porque María Emma Mejía les firmó la paz con los milicianos del Popular 1 y Popular 2 y les dio uniformes y empezaron a funcionarlas convivir y a ellos les dieron para portar charangas, escopetas de charanga, y ellos trataban de meterse en el barrio para tomarlo como son a ellos, y nosotros los despachábamos a plomo. Eso eran guerras muy duras. En esa época la policía eran 3 motos con 6 policías
todos con chaleco y casco antibalas, con fusil Galil, con pistola 9 milímetros, proveedores de Galil, proveedores para las pistolas y granadas de fragmentación. Porque en esa época también hasta los policías llevaban, a los policías también se les daba de baja. Y trataban de meterse al barrio y nosotros los despachábamos. Tenemos alianza con el ejército, que era la base militar del Tricentenario, que nos daba munición para que nosotros no dejáramos meter los milicianos. Después don Berna nos volvió parte de las milicias de las autodefensas. Y yo ya era el duro ahí, pero que era más buscado que un billete de 10.000 cuando se cae. Me buscaban, tenían obviamente las órdenes de captura vigentes, pero los milicianos me buscaban para matarme, los de un combo de Tricentenario, los de otros, varios combos, los de Acevedo. Y llegó un momento en que me cogieron preso y estuve en Bellavista 6 meses solamente porque el fiscal cometió un error y yo le puse una denuncia por prevaricato y les tocó soltarme y anular el proceso y volverlo a empezar. Pero después 3 meses volví a tener orden de captura. Entonces, ¿Hace cuánto tiempo ya, fue, Diego? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue en el 93, 94, 95, 96, 97 y 98. Ok. Y entonces, la oficina de Santa Cruz pagaban 5 palos por mi cabeza. Y pagar 5 millones en esa era como pagar hoy en día 50. Porque nosotros le damos a mucha gente a ellos. Y desde la cárcel pagaban por eso. Entonces, yo ya tenía que ir. Yo cargaba una charanga y un revólver Ruger 357, cañón reforzado, acerado, cañón 4 pulgadas. Y uno le hacía una cruz en la punta a las balas y las rezaba. Y uno decía, Dios, que a quien yo te mande, no lo odio, pero no me sirve acá. Es increíble que uno haga eso. Y las untaba con cianuro en el plomo. Si no se mueren de la bala, se mueren del envenenamiento. Qué fuerte. Cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos y fueron a capturarlo a Jesús, a tomarlo preso, llegó Pedro, sacó una espada de su cintura y le mochó una oreja a uno de los que venía por Jesús. Y el grito de Jesús fue, pero Pedro, ¿qué has hecho? A quien hierro mata, a hierro muere. Y Jesús tomó la oreja y se la volvió a pegar al guardián que venía por él. Esa frase está escrita hace más de 5.000 años en la palabra, porque está en el Antiguo Testamento, está en la Torá, está en los primeros libros del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, quien a hierro mata, a hierro muere. Pues por mis manos ya habían pasado vidas que cayeron. Y una noche que estaban dando en esa época la telenovela de las Juanas, yo tenía al mismo tiempo, había sacado a vivir una prostituta que era del Raudal. La había sacado a vivir. Todo porque si mi mamá se llegara a enterar, fuera herida en su orgullo de clasismo. Y llegué a vivir en una casa de tablas y latas, de techo de lata. El piso era de tierra. Cuando yo llegué a vivir en sitios muy exclusivos, y era un muchacho de club, de jugar tenis, de jugar el meleadito con los amigos y ir al sauna, a piscina. Llegar a vivir en un barrio donde vivía en una casa de techo de lata y pared de tablas. Con un sanitario partido, remendado. Y más sin embargo, que yo vivía con esa pelada, yo le dije que no podía volver a ser prostituta, que tenía que vivir ahí conmigo, porque ya uno le daba órdenes a las mujeres. Y las peladitas del barrio querían salir con uno, entonces yo podía tener las mujeres que yo quisiera, y la mujer tenía que comer callado. Una noche yo iba a salir con una peladita de 14 años que iba a entregarme la virginidad. Porque las chicas en esos barrios quieren tener algo con el duro,
salí por uno de los callejones. Cuando salí por uno de los callejones, yo sentí que alguien detrás mío venía y volteé a mirar y el mejor amigo mío levantó un revólver y me apuntó. Soltó el primero y yo esquivé y me acordé cuando en el ejército le enseñan a uno que uno debe en combate correr en zigzag para un lado y para el otro, porque es difícil ahí para que la persona pueda apuntar. Soltó el segundo, ¡pa! Y no me lo pegó. Cuando soltó el tercero, me lo pegó en el brazo derecho. Entró y salió la bala. Entre el codo y el hombro. Entró ya la bala y salió. Llegó y, me disparó el uno, dos, tercero. El cuarto disparo me lo pegó en la pierna derecha. En la parte muy cerca del muslo entró y salió por delante. Y yo seguí corriendo y me daba era rabia. Yo no sentía miedo, sino sentía rabia. Yo, ¿por qué dejé lo mío? Porque yo había dejado mi arma. Mis armas las había dejado en la casa. Yo dejé lo mío, me daba piedra. Y yo volteé a mirar y cuando volteé a mirar me pegó el tercer tiro y entró por la espalda, salió por la clavícula, la partió y como yo iba mirando así para atrás, entró por la quijada y salió aquí por la mandíbula. No sé si ustedes alcancen a ver. Aquí hay una cicatriz. Ay, Dios, qué fuerte. Salió esa persona, mi alma salió del cuerpo y yo me levé como estar en el edificio Coltejer en el techo. Para las personas que están fuera de este país y no conocen el edificio Coltejer, es como es un edificio de 25 pisos y es como si yo estuviera en el techo, pues en el aire y yo me veía abajo corriendo. Y dije, bueno, y es la hora mía. Y me sentí feliz. Y es la hora mía, me voy, me largo de este mundo. Que con ese cuerpo se lo lleven para la Universidad de Antioquia y los estudiantes de medicina se pongan a desbaratarlo y a estudiar. Yo me largo, me voy a buscar a mi papá. Y cuando yo iba a darle la espalda a la situación, una mano me atajó aquí el hombro. Y yo pensé que era mi papá y volteé a mirar y no vi a nadie. Cuando sé que Jesús me lo confirmó, porque Él tiene sus formas, Él afirma y confirma. En el Evangelio siempre dice Marta, Marta, Pedro, Pedro. Siempre repite el nombre. El Señor afirma y confirma. Él llegó al lado mío derecho, como dicen los salmos. El Señor siempre está a mi derecha. Y me dijo al oído, ¿para dónde va si todavía tienes que estar aquí? Como no reconocí la voz, me asusté y yo volteé a mirar a ver quién me hablaba. Porque como yo ya practicaba el desdoblamiento, yo sé que también hay personas oscuras en ese ambiente, pero fue el Señor. Yo volteé a mirar todo asustado y me cogieron de la mano y me devolvieron. Yo vi mi propia cara cuando entraba en mí mismo, y entré. Cuando entré por unos morritos de tierra, yo me caí y llegó ese amigo, ese parcero, entre comillas, porque amigo solamente Jesús, porque él lo dice en el Evangelio, ya no les diré siervos, desde hoy les diré amigos. Solo Él es el verdadero amigo. Se acercó ese amigo mío y me puso el pie en el pecho y yo se lo quité. Le dije, no cache, no, me perdona la palabra porque así lo dije. Le dije, no cache gonorrea porque se las cobro. Yo ya había perdido en mi interior el amor y el miedo. Y él me apuntó, estando yo en el piso, me apuntó. Y a lo que jaló el gatillo, me lo apuntó para darme aquí en la frente, pero a lo que yo vi que jaló el gatillo, la reacción normal de uno, como cuando le van a tirar una piedra a uno, que uno llega y hace así. Yo hice así y soltó el disparo y me lo pegó aquí en la sien. Ese disparo entró por acá. Yo no sé si alcanzan a ver una cicatriz que hay aquí. Ajá. Entró Ay, Dios. por aquí, por salir por acá, por línea recta. Así como lo hizo el disparo que me entró por la espalda, que entró por el omoplato, salió por la clavícula y la partió, entró por la quijada y partió la mandíbula aquí, salió, línea recta. Pero esa bala entró por la sien y no salió por aquí, sino que hizo una L. Entró y bajó.
y está aquí detrás de este hueso. Yo tengo las radiografías, aquí no se las puedo mostrar porque obviamente no van a percibir, la bala sale ahí en la radiografía. Pero es la mano de Dios que no dejó que la bala siguiera la trayectoria que debía seguir. Bendito. La mano de Dios hizo que la bala hiciera un ángulo de 90 grados, entró y bajó. Cuando estaba yo ahí, empezó a salirme, volví, me salí a mí mismo y me comencé a ver en el piso tirado botando sangre por la nariz y por la boca. Y ese parcero sacó un cuchillo del pantalón porque si me sentía respirar o reaccionar, él me iba a rematar. Y me pateó la cara y vio que yo no me movía ni nada y que botaba sangre por la boca y por la nariz. Digo, no, este ya se murió. Volví yo a entrar en mí mismo y había un cuñadito ahí cerquita, un hijo, un hermano de la pelada que vivía conmigo y vio las cosas. Entonces él, cuando me vio en el piso, me agarró de los hombros, me dijo, coste, coste, lo mataron. Y le digo, ay, marica, no me mueva que me partían la clavícula. Está vivo. Y se fue a buscar al hermano. Me agarraron con un vecino de pies y de brazos y me echaron un taxi. Yo oro mucho por este taxista desconocido, porque no sé quién es, pero oro mucho porque él me llevó, así se le untara el carro de sangre, me llevó a la intermedia. Cuando yo llegué a la intermedia me bajé con mis propias fuerzas y el vigilante me cerró la puerta, a mí me dio piedra y yo llegué y le pegué 3 puños al portón y el vigilante abrió una ventanita pequeña, le dije, abrí pues, piro, que me vas a dejar caer acá. A lo que abrió la puerta yo le pegué un puño en el pecho, no me dejen morir porque me la pagan. Y ahí me desgoncé, me llevaron a una camilla y yo escuchaba y sentía, pero no podía hablar ni abrir los ojos. Yo sentía cuando me rompían la ropa, yo dije, te piro, me rompió la camiseta, yo se las cobro, yo se las cobro. Porque el alma de uno está oscura en la violencia, en todo. Si son 10 los mandamientos en las tablas de Moisés, yo ya he cometido más de 14, son 362, ¿son qué? 672 preceptos de la Torá para cumplimiento como mandamientos. Pero los 10 principales son los 10 mandamientos de Moisés que fue a la monte para recibir las tablas de los mandamientos. Pues ninguno de esos mandamientos yo los cumplí. Hasta ahí. Luego ahí muere Diego. Ahí debió morir Diego. Y estar penando el alma. Y estar sufriendo y pagando por todo lo que había hecho hasta ahí. Pero a partir de ahí empieza Dios a hacer su misericordia. Porque entre más grande es el pecador, más grande es la misericordia de Dios. Y me llevan al hospital, al San Vicente de Paúl, y me comienzan a revisar y todo eso, y la suegra mía me había dicho unos días antes que si me pasaba algo, ella no tenía con qué enterrarme o con qué llevarme a un hospital. Y yo le dije, anote este número telefónico y llame. Allá le contesta a una señora, pregunte por la señora Elvira y dígale que si me muero, al menos haga esto último por el hijo, ya que no ha hecho nada como madre por el hijo, que al menos pague el entierro y que me entierren aquí en Medellín. Y maldito sea el que me saque de Medellín así sea muerto. La llamaron a mi mamá y a mi mamá llamó a un tío que vive en Medellín. Ese tío mandó una pelada de confianza y cuando me vio así destrozado, eso, la cabeza aquí hinchada, aquí un huevo, aquí otro huevo, todo el rostro torcido, desconocible, no me reconocían. El neurocirujano le dijo a la familia, lo que teníamos que hacer ya lo hicimos, ya depende en manos de Dios, porque estos 3 días son crónicos, o él se va o él se queda, pero si se queda no sabemos si va a quedar loco, porque no sabemos qué le destruyó la bala en el cerebro, no sabemos si va a quedar loco, y yo loco ya era, ya más no podía, o puede quedar bobo, y bobo sí nunca he sido, gracias a Dios, o no sabemos qué se le puede paralizar del cuerpo, que no le queda funcionando, y estoy funcionando completo. Cuando le avisaron eso a mi mamá, mi tío le avisó a mi mamá, la respuesta de mi mamá fue, eso no es problema mío, él se lo buscó. Todo eso me lo contaban después, y más odio le cogía yo a mi mamá. Y mi
tío le dijo, pero Elvira, es que es su hijo, al menos venga y se despídalo porque no se sabe si va a quedar vivo o si va a morir. Yo lo entierro, lo pago si se muere, pero al menos venga y se despídase de él. Cuando mi mamá llegó al hospital San Vicente y yo volteé a mirar y la vi, sentí un odio inmenso. Mi corazón estaba lleno de odio por mi mamá. Y yo le dije, ¿qué viene a hacer aquí? Yo no la necesito a usted. Y me volteé. Llegó el hermano del quemado, que les llamó el Pecoso, y llegó, entró al hospital y pensaron que me iban a rematar. Entonces las enfermeras todas se pegaron, mi mamá y otra amiga de la familia. Y llegó y pasó una puñaleta y me dijo, Coste, esto es lo único que pude entrar porque aquí lo requisan a uno mucho. En el barrio están preguntando que qué pasó con usted. Y si saben que usted está vivo, vienen y lo rematan. Entonces mi tío, ese tío hermano de mi mamá, dijo, no hay que sacarlo de Medellín. Llévelo para Bogotá, Elvira. Es su hijo. No, pero yo no tengo plata. Mentira. Mi mamá tenía las comodidades y el dinero suficiente para hacerlo. Pero ella le negaba todo al hijo, incluyendo teniendo la plata de mi papá. Entonces, cuando me iban a sacar, yo dije, yo no me voy de Medellín. Aquí me quedo. Como decía el presidente Icuese, aquí estoy y aquí me quedo. Entonces me dijo mi tío, Diego, lo van a pelar, lo van a matar aquí, lo van a rematar. Al menos vaya y recupérese. Si usted después de estar recuperado se quiere volver, eso es cosa suya. Pero por mí hágalo. Me llevaron al José María Córdoba y ese día yo todavía tenía las órdenes de captura vigentes, 3 órdenes de captura. Y ese día en la mañana les dieron una capacitación a todos los policías y no había policía. No había policía. O sea, Dios todo lo tiene preparado. Dios todo lo hace porque quiere recuperar a ese hijo que se le había perdido. Quiere recuperar, deja las 99 ovejas y va por la que estaba perdida. Me monté en el avión, me amarraron la boca con alambre, me quedó así amarrada con alambre la boca, por la fractura aquí de la mandíbula, de la quijada aquí. Fui a Bogotá y todos los días era pelea con mi mamá. Pelea con mi mamá. No me la aguantaba. Entonces yo me levantaba temprano, me bañaba con la fractura aquí, con mi acomodo, y me iba a caminar por Bogotá. Yo cogía, me decía a mi mamá, aquí está esta plata de su papá, le doy una parte. Y entonces yo tomaba todos los días 2 litros de avena alpina. Pero a mí yo me conservaba en la mente, era yo este man, yo cuando me recupere me bajo a Medellín. Y comencé a hablar con gente que me debía favores a mí, parcero, guárdeme esto, que yo voy para, me espere que me recupere, yo voy. Uy, hermano, ¿qué tal? Si quiere le bajamos a Jimmy. No, yo quiero hacerlo yo mismo. ¿Qué más lo acudo yo? Y en esas caminatas por Bogotá, yo me paraba, salía a la casa del apartamento de mi mamá, yo me paraba en una calle, en una esquina y decía, ¿para dónde me voy? Para allá, y para allá cogía, para donde sea. Pero siempre resultaba pasando por enfrente de una iglesia. Y al principio yo entraba a esa iglesia y me paraba frente al Santísimo y desafiaba a Dios. Yo le decía, ¿usted por qué me devolvió? ¿Por qué me devolvió? Si este mundo es una mierda, ¿a qué me devolvió? Yo no quería estar, yo me quería ir. Lléveme, porque yo no soy, yo le decía a Dios, yo le decía, yo no soy marica, yo las tengo bien puestas, yo no me suicido, porque yo no soy cobarde, pero lléveme. Mire que yo no tengo familia, yo no tengo a nadie, estoy solo. Y hay algo que nosotros no nos damos cuenta y es que nunca, jamás estamos solos. Él siempre está con nosotros. En una pasada de esas iglesias, pasé por un sitio odontológico y le dije a la señorita de la recepción, señorita, ¿cuánto vale una cita odontológica para que me revisen a ver si ya me pueden quitar esto? Yo no tengo mucha plata, pero yo me la consigo. En esa llegó el odontólogo y me miró. Me dijo, venga, yo lo reviso. Y yo, doctor, no tengo plata. ¿Y quién le está pidiendo? Venga, gratis. Y me sentó gratis en el consultorio y dije, ¿usted qué? Y dije, no, factura aquí. Pero yo estoy cansado con esto. Yo, bueno, le voy a quitar los alambres de adelante. Usted comience a meter comida y a tratar de mascar. Si no le duele, dentro de 15 días, esta es mi dirección de mi consultorio privado. Vaya y yo le quito el resto.
Le dije, doctor, ¿cuánto vale? Dijo, no, esto se lo hago gratis. Otra cosa de las que da Dios, la necesidad. Entonces, otro día pasando, yo, caminando, pasé por una iglesia que queda enseguida de la Universidad Santo Tomás en Bogotá y entré, pero ya con el tiempo yo no peleaba ya con Dios, sino que yo me arrodillaba, yo le rogaba, yo le decía, lléveme, lléveme, por favor, se lo suplico, por piedad, lléveme, yo no me quiero quedar, lléveme, no me deje estar aquí, yo estoy solo. Y detrás de la silla que yo estaba, eso se lo decía mentalmente, pero 3 puestos atrás estaba una abuelita. Dios sabe cuáles son las debilidades de cada uno y Él las utiliza para convencernos de muchas cosas. Se paró esa abuelita que estaba rezando el rosario con esos encajes que se ponen aquí en la cabecita, delgadita, muy buena, en la mano se paró y me tocó el hombro. Y yo volteé a mirar y yo la vi toda tierna. Y yo soy muy débil con los abuelitos. Para mí es intocable, los abuelos y los niños. Y la abuelita me dijo, mi hijo, no le pida a Dios lo que no le va a dar. Y se fue. Ya no sabía qué era lo que yo estaba pensando ni pidiendo. Pero esos son los ángeles enviados de Dios. Ahí vemos lo que está en Primera de Reyes. Y les voy a leer este pedacito. ¿Por qué? Porque es importante saber la gracia de Dios, cómo activa la palabra en la vida del hombre. En cómo Dios nos da la gracia. Él no nos abandona. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 3 hasta el que voy a leer, que les digo cuál. Elías tuvo miedo y se escapó para salvar su vida. Llegó a Bersabá de Judá y dejó allí su criado. Él se internó en el desierto, una jornada de camino, y fue a sentarse bajo una retama, deseándose la muerte y diciendo, ya basta, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Luego se acostó y se quedó dormido debajo de la retama. Un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró en derredor y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras ardiendo y un vaso de agua. Comió, bebió y luego se volvió a acostar. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, pues te resta un camino demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel manjar caminó 40 días y 40 noches por el desierto de Oreb. Es esa abuelita la que me puso esta palabra en mi ser. No le pidas a Dios lo que no te va a dar. Y yo volteé a mirar al Santísimo un rato, y cuando volteé a mirar ya la abuelita no estaba. Unos me dicen que de pronto fue María, pero eso dejémoslo en gracia del Señor. Salí de la iglesia y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué me dedico? ¿Por qué? ¿A qué? ¿En qué? Dije, bueno, si yo me voy a quedar, me voy a pagar promesa. Voy a la iglesia del Divino Niño allá en Bogotá, que todo el mundo va allá y pone la plaquita de los favores recibidos, y voy a ir a pie en promesa para que me sane. Fui hasta allá, no tenía sino 2.000 pesitos en el bolsillo, porque yo por orgullo no le hablaba a mi mamá ni le pedía nada. Y desde donde mi mamá vivía en Bogotá, era desde el Campín hasta ese barrio, que eso era lejísimo. Eso es como caminar en Medellín desde Calazán hasta Caldas, hasta La Estrella, para no ponerlo tan lejos. Me cogió agua por sectores, medio me mojaba, pero llegué a la iglesia y me eché la mano al bolsillo y yo miré 2.000 pesos. Compré una veladorcita de 1.000 y me arrodillé ante la imagen del Divino Niño. Le dije, por los méritos de su infancia, déjame sano, sáname. Y te prometo que no me vuelvo a besar con ninguna mujer hasta que no sea con la mujer que yo viva el resto de mi vida. Y puse la veladora.
porque la veladora es la luz encendida del corazón de uno, la ilusión que uno tiene de poder vivir bien. Y le dije, lo único que tengo te lo doy como ofrenda, que son estos 1.000 pesitos que me quedan. Y se lo eché. Me paré y cuando dije, no, yo no soy capaz de volverme a pie para la casa, la fuerza no me da. Y vino la primera prueba del muchacho orgulloso. Me tocó pedir limosna para el pasaje de vuelta. Me acerqué donde una señora, le dije, señora, ¿usted puede hacerme un favor? Me regala para el bus. Mire que yo vine a pagar promesa para que el Señor me sane. Y no compré la veladora y le eché 1.000 de ofrenda y no me di cuenta que no tenía más. La señora se puso a llorar y me regaló para el pasaje. Y me fui yo, seguí peleando con mi mamá y dije, aquí no me la aguanto, le dije, me voy. Y le dije a mi mamá en la pelea, le dije, esta es su casa, no mi casa. Esta es su casa, no mi casa. Mi casa puede ser la silla y un parque, el largo. Esta no es mi casa, ni mi familia. Me fui para Bucaramanga, allá me quedé donde mi abuela materna. Cuando un primo me dio la mano y me dio trabajo como escolta de él, porque él sabía que yo no le tenía miedo al hierro y él era un ingeniero que conseguía grandes contratos con Ecopetrol y con otras empresas grandísimas y eran contratos por 5 millones de dólares, por 10, por 12. Él tenía que cargar escolta por el pago de las extorsiones a la guerrilla y a los paramilitares. Cuando él me dio trabajo, al otro día mi mamá se enteró porque yo le conté a mi abuela y a mi tía, hermana de mi mamá, que Enrique me dio trabajo que empezaba a trabajar mañana. Pues al otro día mi mamá lo llamó y le dijo, Enrique, haga lo que haga, digo, Fernando ahí trabajando, yo no respondo por lo que él haga. Y todo Enrique me lo contó y todo eso me llenaba más el corazón de soberbia y rabia y odio por mi mamá. Decía una mamá, ¿cómo puede hacer eso? Si uno por encima de todo quiere a la mamá. Y yo en la cárcel veía cómo las mamás entraban y lloraban por esos hijos. Trabajé un tiempo con él y cuando recogí una plata, aún en mi mente era la idea de devolverme a vengarme. Yo decía, a este man que me dio, yo a ese man lo acabo y le acabo la familia completa. Pero comencé a sentirme un poco cansado, y yo caminaba 5 cuadras y me sentía que me asfixiaba. Y yo le dije a un primo de mi mamá, parcero, ¿será que Dios me escuchó y me va a llevar ahora sí? Porque yo sentía que el corazón se me comenzaba a parar de a poco. Y dije, ¿será que me escuchó y se apiadó de mí y me va a llevar? Dijo, no. Usted lo que siente, porque yo le decía que yo sentía como los bultos encima cuando caminaba. Me dijo, esos bultos que usted siente son sus pecados. Vaya, confieses. Y me quedó sonando. Dijo, vea, vaya donde esta señora que hace un rosario y hace oración. Y ella le dice, ¿dónde es el padre Antonio? El padre Antonio era un padre que era búlgaro. Sabía 9 idiomas y aparte sabía el arameo y el hebreo. Y tenía orden papal para hacer exorcismo. Y ese padre sanaba en la confesión. Entonces me fui para donde esa señora el rosario y cuando yo no hice el rosario esa vez, me senté en el fondo, ahí en el último puestico, pero me llegaba olor a incienso y a rosas. Incienso y rosas. Cuando terminó el rosario, le dije, señora, ¿usted qué muy qué rico? Porque eso huele muy bueno, a mí me gusta. Me dijo, no, aquí lo único que está prendido, encendido, es esta velón. Y la única rosa que hay es esta, una sola. Es María que está intercediendo por usted. Le dije, señora, mire, esta es mi vida y le conté un poco. Y yo quiero confesar, me dijo, vea, vaya donde el padre Antonio. Eso es una vereda. Es como ir uno hasta antes de Caldas y subirse por la montaña hasta el filo de la montaña. Vaya muy temprano porque los domingos reparten hasta el ficho 500 para la confesión. Wow. Y entonces yo de domingo y me fui temprano y caminé eso a pie como a las 4 de la mañana y pasó un carrito con unas personas y yo no les dije que si me llevaban porque yo sentía que el verme a mí les daba miedo porque de pronto sabían quién era yo. Cuando yo llegué me tocó el ficho 5. Y una monjita llegó y me dio un formulario. Me dijo, hijo, llénelo. Y yo llegué y comencé y decía, si cometes este pecado, marca con una cruz sí o no. Y cuántas veces ponga crucecitas. Y ahí fue cuando dije yo, aquí es todo o nada. O me perdonan o me condenan.
Y comenzó a venir en mi cabeza desde el momento en que yo robaba las monedas de la alcancía que mi papá me tenía. Porque ahí no cometí un solo pecado. Con solo sacar las monedas de la alcancía, estaba robando. Y dice, no robarás. Yo juré ante mi papá, por Dios como testigo de que yo no era el que robaba. Entonces no jurará su santo nombre en vano. Honrarás a padre y madre. ¿Cómo voy a honrar a mi papá si estoy robando la plata del trabajo de él? Y el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Y si le estoy mintiendo y le estoy robando a mi papá, ¿cómo voy a amar al prójimo como a mí mismo? Y si no cumplo con esos pecados, ¿cómo voy a cumplir con el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y si cometo todo eso, ¿cómo voy a cometer? Y comencé yo a escribir todo, absolutamente todo. Y yo volteé la hoja y yo escribía pequeñito y por un ladito para poder alcanzar y no me alcanzó. Entonces llegué y le dije, hermana, ¿usted me puede hacer un favor? Me regala una hoja en blanco. Y ella llegó y me la llevó y todo el mundo me volteó a mirar. A este man no le alcanza la hoja. Y comencé a escribir. Se acabó la segunda hoja, así escribiendo chiquitico por un ladito. Le dije, hermana, me regala otra hoja. Y todo el mundo era, pues, le asombraba que la hoja no le alcanzara. Cuando yo volteé, se me acabó esta tercera hoja. Y leí y volteé a mirar a la hermana y la hermana me miró a mí y me llevó un fajo de hoja. Me dijo, tenga, mijo, gástese las que quiera para que nadie lo mire y nadie lo juzgue. Llené 4 hojas y media con todo, absolutamente todo. Y es tipo de jugármela. Dios me perdona o me condeno en vida. Entré y le entregué esas hojas al padre y el padre las leyó. Me dijo, mijo, cogió las hojas en la mano y dijo, si esto yo se lo entrega a la ley, usted nunca sale. Y el padre quiere que le diga una cosa. Si usted me dice, usted no tiene derecho al perdón y rompe las hojas, váyase de aquí. Yo voy a estar en la calle, pero voy a estar preso. Pero si usted me absuelve, me da el perdón y dice, espérese aquí un momentico y llama a la policía y vea, mire todo lo que hizo este muchacho, llévenselo. Yo voy a estar en la cárcel, pero voy a estar libre. Yo lo único que necesito es el perdón. El padre me respondió, dijo, entre más grande es el pecador, más grande es la misericordia de Dios. Y por eso dio su vida en la cruz. Me puso la mano y me absolvió. Yo salí de ahí sintiéndome como una pluma. El padre hacía confesión hasta las 8:50 porque se iba a dar la Eucaristía. Y la Eucaristía empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 12:30, a veces casi a la 1, porque las homilías de él eran espectaculares. Cuando el padre comenzó a hablar la homilía, habló de mí sin decir quién era. Y yo comencé a llorar. Cuando el padre le llevó, tomó el cáliz con el vino y la hostia y la eleva, hace la elevación, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo comencé a llorar mucho porque yo le decía a Dios que yo no era digno. Yo le decía, yo soy un asco, yo soy asqueroso, yo no merezco esto, yo no merezco el perdón tuyo. No soy capaz de ir a comer de ese cuerpo y de esa sangre. No soy capaz. Cuando el padre comenzaron a repartir la hostia y allá la mojaban daban completo el mandato, cuerpo y sangre. Yo le decía, yo no me paro de aquí, yo de aquí no voy. Y ahí viene mi querigma, que es el encuentro personal con el Señor. Yo sentí que alguien metía las manos por debajo de mis brazos y que me abrazaba y me levantaba. Y que me llevaba por la fila. Y yo le
decía, yo no soy capaz de ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con todo lo que yo he hecho. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Cuando yo llegué delante del Padre, el Padre me vio llorar y se le bajaron unas lágrimas y me dio el cuerpo y la sangre de Cristo. Para mí es el amor de Dios que me llevó hasta ahí, porque yo nunca lo merecía. Me senté a llorar profundamente en esa iglesia, porque sentía que Él me amaba, que Dios me amaba y que no estaba solo. Yo comencé a ir allá todos los domingos y ayudaba en esa época. Hubo una época de Colgate, que si se reunían los empaques y cosas de Colgate, los cambiaban por libros y balones para las escuelitas, y yo hice eso para la escuela. Pero yo seguía yendo, pero comenzó conmigo el conflicto. Una parte de mí era, yo tengo que vengarme, tengo que quitarme. Yo tenía 3 leyes. A mí el que me las hace riendo me las paga cagando. Todo lo que eche sangre de mosco para arriba es cacería. Y la venganza es placer de los dioses. Y yo soy el dios de la venganza. Yo tengo que cobrarle a lo que me hizo. Y tengo que ir por lo mío. Yo le dije a la familia, me retiré de trabajar de escolta del primo y dije, me voy para Medellín. Y toda la familia, pero Diego, ¿cómo se le ocurre que allá están sus enemigos? No, me voy para Medellín. El Señor es tan paciente que aún teniendo esos deseos, deja que esos deseos se hagan, pero que no se concluyan. Me vine para Medellín otra vez, dije, es que Medellín yo no salgo. Medellín es mi casa. Y me vine y monté una panadería, una panificadora. Y hice la carrera técnica de diseño gráfico, de publicidad, y comencé a estudiar, pero yo me cuidaba mucho. Nadie sabía que yo estaba vivo. Un día en la estación de Tricentenario nos encontramos cara a cara con el que me disparó. Wow. De la mano un maletín y él se brincó la registradora y yo llamé enseguida a la casa de él. Me contestó la suegra. Le dije, ¿qué hubo, cucha? Yo, ¿qué hubo, mijo? Le dije, habla el coste. Dígale a ese HP que estoy que me lo lambo. Y si no me da la cara, le mato al papá. Y si no vale entierro, le mato a la mamá. Y si no vale entierro para cobrarle, le mato a la hermana. Y si no vale entierro, le mato al hermano. Y si no vale entierro, le mato al hijo. Porque yo tenía todo eso ya. Los parceros me mantenían informados de todo de él. Y puse a gente a que me cuidara la casa de él. Y él le tocó salirse por el techo desde un 4.º piso amarrando sábanas y sacar toda la familia. Porque todavía no había odio. Pues a lo que yo trasladé esa panadería para ahorrar costos, yo le había hecho mantenimiento a la cilindradora, que es donde botan la masa y pasa en medio de 2 rodillos, pero no sabía hacer la conexión, que era trifásica. Llevé un electricista y cuando la conectó, hizo la conexión de la máquina, dijo, ya está lista, y subió los tacos. Cuando subió los tacos, yo tenía la mano recostada sobre la máquina y la máquina me cogió la mano y me la estalló. Esa mano no me abre más de ahí. Me funciona porque me la operaron 2 veces. Pues lo perdí todo, absolutamente todo. Porque un combo llegó y me robó todos los aparatos de la panadería mientras que yo me estaba recuperando y me cobraban rescate por eso. Entonces, dije, no, que se pierda. Y me di sin un peso, sin nada, ni con qué comer. Llegaba, echaba 2 cucharadas de azúcar y una de sal pequeñita y le echaba agua y tomaba eso como suero casero. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Y ahí se presenta lo que se le presentó a Job. En los primeros versículos de Job dice, Dios me ha dado todo, Dios me ha quitado todo, bendito sea Dios. Pues Dios dijo, si usted, porque yo dije, la panadería en 2 años yo la estabilicé, y dije, de aquí en adelante
La plata es para fierrarme hasta los dientes. Voy a comprar fierro y voy a hablar con la gente y a ese man lo acabo. Pues el Señor me quitó eso y me dice nada. Y con la segunda operación, yo me iba caminando hasta el estadio. Yo vivía en Calazán y me iba caminando hasta el estadio pensando qué hacer, porque no tenía ni con qué comer. Pues pasando un día por enfrente de la escuela bíblica católica Yeshua, ahí en Calazán, aquí al oído me dijo el Señor, entra aquí, entra aquí. Y yo, Ay, ¿qué pasó? católica Yeshua, y dije, no, eso tiene que ser para cura y para monas. Y yo no sirvo para cura porque a mí me gustan mucho las mujeres. Un martes que yo iba pasando por ahí porque un amigo llegó y me dijo, tenga, parcero, coja estos 50 lucas porque usted está sin plata y al menos coma algo. Iba a bajar al Subway de la 80 y esa escuela estaba llena, ahí a las 6:30 de la tarde, de mujeres, hombres, jóvenes, viejitos, de todo tipo. Me acerqué a una mujer que se llama Ana María Bustamante y a Ramón y les dije, ¿aquí qué es? Dijo, no, esto es la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Aquí escudriñamos en la Biblia, entramos a estudiarla en profundidad. Dije, ¿cuánto vale la matrícula? Dijo, no, eso es gratis, entre. Bueno, como era gratis, entré. Me senté en una silla en un rincón que no estaba cerca, no había sino esa sola sillita en ese rincón porque no quería tener a nadie al lado mío. Y la persona que predicó esa noche, que dio la enseñanza, escribió en el tablero, de los tableros que escriben con marcador. Escribió, ama a tu enemigo. Y dije, ¿qué? Oiga este man. Y comenzó a leer la Biblia donde dice, si te pegan una cachetada, ponga la otra. Si te piden un manto, dale la túnica también. Si te pide que camine una legua, con él camina 3. Ama a tu enemigo, perdónalo. Porque ¿qué sacas con perdonar a los que amas? Eso también lo hacen los malos. Ama a tu enemigo. Esa noche no pude dormir. Y yo ponía el televisor y hay una película en donde se agarraban a pelear y balazos, que vienen balazos y resultaban perdonándose y abrazándose. Me sacaba la piedra. Entonces yo ponía una película mía y resultaban también perdonándose los enemigos. Y ponía una canción de Alejandro Sanz y decía, ay, a perdonar y perdonar y amar y perdonar. No, pero ¿qué pues? Y duré toda la semana en el metro, yo andaba en el metro y escuchaba aquí en el oído, como si me lo repitieran a toda hora, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Y no, yo tengo que volver. A los 8 días volví. Y a Ana María Bustamante le tocó esa noche dar la prédica en la enseñanza y cuando dicen, abran el Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Y es la resurrección de Lázaro. Y cuando comienzan a leer el Evangelio y comienzan a decir que Jesús le dice a los otros que vayan y corran la piedra, entonces comienza a existir la acción de comunidad, los que van en mandato de Jesús y corren la piedra. Esos son misioneros, correr la piedra. La hermana de Marta le dijo María le dijo a Jesús, la hermana de Lázaro, lleva 4 días de muerto y huele eso a maluco. Cuando corren la piedra, Jesús dice, sal Lázaro de ahí. Y yo comencé a llorar en la escuela. Salga Diego, salga hijo de ahí, yo te resucito. Sal de ahí. Mira que ya estás muerto hace 4 días y huele maluco. Sal de ahí de donde estás, de querer vengarte. Cuando sale Lázaro, tenía atadas los pies y las manos. Y eso era mi pecado. Me tenían atado y no podía seguir caminando con el Señor. Yo lloré y dije, Señor, te prometo que de aquí, de esta escuela, no salgo de aquí en adelante. Llevo 9 años en esta escuela. Aprendí a amar a mi enemigo. El Señor me llevó al perdón. Yo oro por él. Ya me encontré yo con otras personas que lo conocen y me conocen a mí. Me lo Diego, pero ¿por qué no perdón? Le dije, dígale que yo no voy a hacer nada contra él. Y ya esto pasó.
que yo no puedo hacer lo que haría un hombre, porque ya Dios me perdonó. Dígale que busque al Señor, que yo lo perdono. Que esto no es eterno, porque si Dios me perdonó a mí, yo debo perdonar al otro. Porque en una parábola donde Jesús dice que el rey iba pasando y está un deudor y se arrodilla y le dice, no me mates, que yo te pago como pueda lo que te debo. Y el rey le dice, no, vete, que yo te perdono. Y ese hombre perdonado va y cuando va pasando el negrito que le debía la plata, va y lo coge el cuello. Si usted no me paga, lo pelo. Le quito a su mujer, le quito a sus propiedades, lo que sea, pero me paga. Y van y le cuentan al rey. Mira que aquel que le perdonaste tú la deuda, cogió a uno que le debía y le cobró. Tráigamelo acá, dijo el rey. Te vas al calabozo, no te perdono, porque si yo te perdoné, ¿por qué no perdonas al otro de lo que te debe? Ama a tu enemigo. Hoy en día amo a mi enemigo, oro por él, porque aprendí que él también es hijo de Dios y que así como Dios me perdonó a mí, debe recibir mi perdón para quitar esas ataduras y esas cadenas. He venido a liberar a mi pueblo, a quitar cadenas y ataduras hasta la tercera y cuarta generación. Los llevaré por el desierto y los llevaré a una tierra prometida donde comerán, donde manará leche y miel. Llevo 9 años comiendo leche y miel con Dios. ¿Qué pasó con mi papá y mi mamá? Yo a mi mamá todavía la detestaba. El Señor se me manifiesta entre sueños, pero eso se los contaré en otra oportunidad. Para que primero viene la etapa del perdón entre el perdón que Dios me dio a mí como pecador y yo el perdón que le doy a quien me intentó matar. Como el perdón que me dio Dios se lo doy a él. Pero ¿qué pasó con mi papá y mi mamá? ¿Te merecen el perdón? Es que ¿Creen posible a mí el perdón? Como decían por ahí en los programas del Chavo del 8, eso se los contaremos en el próximo capítulo. Así que quedaría como para otra oportunidad si hay reconciliación con mi padre después de muerto y con mi mamá teniendo 79 años. Y como en la escuela católica Yeshua, el Señor me va moldeando. Mi padre todavía trabaja y yo con él. En la escuela soy misionero. Yo soy uno de los que lleva la parte de la enseñanza a los adictos y coadictos, porque yo fui adicto al alcohol, al sexo, a la pornografía. La droga que yo consumía era la roinol, las pepas, las ruedas. Cuando la vuelta para hacer era muy agria, yo me metía dos de roinol y me ponía soberbio, mejor dicho, que no me atraviese nadie. Por eso me gané el respeto entre los pillos, por lo entrón y todo lo que yo hacía. Pero todo eso, el Señor me fue moldeando, me fue llevando. Hoy en día le cuento el Evangelio a otros. A mí me gusta mucho los 2 últimos versículos de Juan. Se los voy a leer porque esos 2 versículos hablan, siento yo que son míos. Cuando muchas veces yo doy la enseñanza y cuento yo mi testimonio, yo les digo, busquen el Evangelio de Juan, capítulo 22, versículo 1. Pero Juan no llega sino hasta el capítulo 21. Entonces todo el mundo, ay, pero mi Biblia no tiene capítulo 22, le dije, los tumbaron. Le dieron la Biblia. ¿Y cuál es el capítulo 22 de Juan? Les voy a leer lo que me da para decir capítulo 22. Dice así. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Otras muchas cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, me parece que en el mundo entero no cabrían los libros que podrían escribirse. Con esto termina Juan su evangelio.
Si contáramos todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, no alcanzaría el papel del mundo para poder escribir. Y lo que yo he dicho ha sido la verdad, la obra de un Dios misericordioso, que no deja de trabajar en mí, que trabaja día a día, que me da la tranquilidad y sueño, porque cuando yo me acuesto, Él vela la noche por mí. He tenido muchos encuentros personales con Jesús. He sentido el Espíritu Santo en mí. Todas esas cosas podré contárselas detalladamente en otro capítulo, en otra charla que con tiempo tengamos. Pero entre más grande el pecador, muchos de la escuela me dicen, Diego, yo quisiera vivir lo que usted ha vivido. Yo quisiera que el Señor me dijera algo. ¿Cómo que no se lo dice? Te lo dice en la palabra, está en la escritura, en la Biblia. No, pero es que Diego, yo quiero que me pase algo como usted. Mire todo lo que usted hizo y a usted sí y a mí no. Yo le digo, no sean el hermano del hijo pródigo, porque el hermano del hijo pródigo al menos regálame un cerdito para con mis amigos poder, mire, llega ese muérgano que se gastó toda la fortuna y le hace usted fiesta y yo que trabajo al lado suyo usted no me da nada a mí. Que no sean el hermano del hijo pródigo, porque Dios da todos los días, a toda hora, no más porque nos despertemos y abramos los ojos y respiremos, ya es una oportunidad más de vida. Ahora, ¿qué hago yo con esa oportunidad de vida en el día? Porque al menos una pequeña obra se puede hacer en el día. Ver pasar un niño y sonreírle, rascarle la cabecita, decir buenos días con agrado, con amor al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo. El ayudarle a una abuelita, un paquete, un mensajero que esté descargando, ayudarle a bajar ya con eso es ayudar al otro. Es ser siervo para el otro. Es ser ayudante del otro. Hagan lo que yo les digo, nos dice. Vayan hasta los confines. Muchas veces el confín donde tenemos que ir, porque tenemos a la familia muy lejos. Vivimos en la misma casa, pero viven lejos el uno del otro. No comparten. Hoy en día se sientan papá, mamá y los hijos en la sala y todos son agachados en la cabeza del celular. No comparten. Es eso, es aprovechen lo que tienen y lo que Dios les ha dado. Dios me tiene para preservar su evangelio, para que se note las grandes obras de Él, no el actuar de Diego. El actuar de Diego es miserable. Porque hoy en día pienso como en las cartas de Pablo nos dice, yo menguo y hago que Él crezca en mí. Que no sea yo quien vive, que sea Cristo el que vive en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Diego, por Dios. Nos tienes O así. sea, yo te escucho hablar y no, pues ahí pusieron un testimonio de misericordia, de verdad que estoy impactada del amor de Dios tan grande. Aquí Porque se queda súper claro que Dios es infinitamente misericordioso, que Dios es un océano de misericordia comparado con la gota de pecado que podamos llevar cada uno, porque Dios perdona, no importa tu pecado. Ahí queda demostrado que Dios solo es bondad y amor. entonces yo te escuchaba hablar y yo te imaginaba en esa época, cuando ibas relatando tu historia, como que te imaginaba, porque como aquí vivimos esa época tan fuerte. Claro. Y ahora te miro y yo digo, wow, ¿en serio es el mismo hombre? O sea, y qué hermoso como ya tú ves amor, perdón, de verdad Porque que tengo el corazón feliz. mi rostro, Señor, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Amén. San Amén. Pablo. Diego, qué El hermoso. último que el Señor me ha dado, repartieron unos papelitos y uno miraba qué le decía. Y yo cogí una cartulina, fueron hechos en cartulina.
y había una sola palabra, hijo. Lloré, lloré, me senté a llorar. El hecho que me diga él mismo, hijo, y yo sé que es mi padre. Y una vez me trasladé a la parte del Evangelio que Jesús dice, ustedes ya no son de este mundo. Desde hoy les diré, ya no les diré siervo, desde hoy les diré amigo. Y ustedes ya no son de este mundo. Luego que él me diga hijo, yo le digo papá, abba, papi. Voy de la mano de él, voy agarrado de la mano de él y no me suelto. Llevo desde el 98 que no me beso con ninguna mujer, me besa. Porque antes de ser un conquistador y un mujeriego, hoy sé que es la mujer. Sé que es fruto de Dios y que son creación de Dios, hijas de Dios, hermanas mías, y que merecen el mismo respeto y la misma valoración que cualquiera. Por eso la que logre entrar en mi corazón. Y después de tantos años estar yo sin besarme con nadie, es una segunda virginidad en mis labios, por promesa. Él cumplió su promesa, el Señor me sanó. No solamente mi cuerpo, porque uno como hombre pide la sanación del cuerpo. El Señor sanó mi alma y mi espíritu también. Después les cuento, algo muy importante que ahora doy, se me olvidaba contarles es, el día que me confesé esa noche, estaba durmiendo y esa noche soñé que yo me levantaba en un sitio grande, inmenso, pero oscuro, pero no oscuro de miedo, sino oscuro, oscuro. Y se venía una paloma volando desde lejos. Y yo la veía blanca, y decía, tan bonita la paloma. Ahora pasa por encima mío y me caga. Pero si lo caga uno un pájaro, eso es suerte. ¿Cuál suerte? La suerte no existe, existe Dios, porque la palabra nos dice, usted puede tirar los dados, pero Dios decide en qué cara cae. Y se vino volando la paloma, la vino volando de frente, cuando cada vez más cerca y bajito, cuando llegó y me pegó así duro en la frente. ¡Pah! Se me metió duro en la frente. Yo me senté en la cama y yo miraba para el techo a ver si de verdad un pájaro había entrado. Y después en la escuela, estudiando una noche de prédica en la iglesia de Calazán, que estaba don Oscar dando prédica en la alabanza, después de la Eucaristía, Juan 3, mi querido Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo, Señor? Si tengo 78, ¿cómo me meto en el vientre de mi mamá que tiene 90 y pico? No, hay que nacer de nuevo en el agua y en el espíritu. Entonces, ese día que me confesé yo, es el agua, es el limpiarme. El Padre me dio la bendición, el derecho que le otorgó Dios a Pedro y me perdonó. Ese es el agua. Y esa noche el Señor me regaló de nuevo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. He tenido 9 sueños de encontrarme con Jesús y hablar con él. Uno con María. Y el Espíritu Santo he sentido cuando ha entrado en mí. Pero eso se los cuento después. Les doy ese probadita de entrada para que otro día les pueda yo entrar en la labor de Dios, en cómo Él me muestra un amor tan grande de papá que yo ya me creo el consentido. Por eso yo le digo y Jesús una vez le dio celos. Tú estás tomando mi puesto, me dijo. Son experiencias que solamente quienes profundizan en la palabra del Señor las comprenden. Qué bello. Ya quedas comprometido. Sí. Digo, Dios te bendiga, mi hermano. Que llene mi corazón y vea que sigue al Señor. No que me siga a mí, sino que siga al Señor. Y me voy con ella de la mano siguiendo así. Amén, seguro que así será. Diego, no, pues sin palabras, yo sé que este testimonio es un testimonio grande de misericordia y de perdón y que el Señor va a hacer obras grandes a través de ella. Así que de verdad que yo te agradezco mucho y que el Señor se siga derramando en bendiciones sobre ti y que Amén. todos los que te escuchen pues lo compartan porque no sabemos quién va a escuchar tus palabras y así como tú el Señor te fue llevando, tus palabras le hagan clic a alguien y le den ese sí al Señor para que sus vidas cambien. Amén.
hay tres cosas que están en el Evangelio y que son muy directas y concretas de Jesús. Caminar con Él, el perdón y la reconciliación, para poder vivir en comunidad, para poder vivir, como decían los apóstoles, mírenlos cómo comparten, mírenlos cómo son, cómo van a la iglesia, cómo oran. Es vivir así, en comunidad. Pero hay que seguir el camino de Jesús, perdonar y llevar la gracia de Dios, la palabra de Él a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Amén. Es el llamado Bendito a servirle Dios. al Señor donde nos llame. Donde nos llame. Sí. Bendito sea Dieguito, No, muchas qué gracias, deli- hermano. Qué Ese es el espacio tan Señor. agradable. Bendito sea Dios, Demasiado qué lindo. hermoso. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga y te multiplique en bendiciones ser tan generoso. Amén. No, es entregarse uno al Señor. Si uno no se entrega, no está haciendo nada. No ser como los leprosos. 10 fueron sanados y los 9 se fueron. Uno solo regresó al Señor. A arrodillarse y postrarse a tierra, a darle las gracias por lo que Él había hecho. Y Jesús dice, y los otros 9, un samaritano es el que viene a arrodillarse ante mí. Que los samaritanos, la pelea y la discusión que había con el pueblo judío. Así es. Pero uno solo ha vuelto. Yo a veces, cuando doy mi testimonio, digo, yo soy el leproso. La vuelta al Señor. Qué bello. Bueno, Dios los bendiga. Te tendremos entonces pronto por aquí porque ya quedamos pues intrigados. Y a todos ustedes que están viendo este hermoso testimonio, pues bueno, compartan. Lo vamos a subir a YouTube ahorita. Y bueno, muchas gracias a todos. Que pasen una linda noche, Diego, y que Dios te siga bendiciendo. Gracias a todos. Allá, una bendición muy bonita que nos dice el Señor Jesús al pueblo de Israel. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga reflejar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que el Señor muestre su rostro y vivan felices. Amén. Amén, Diego, qué hermoso. Dios los guarde, hermano. bendiga. Un saludo a Que todos en sus descansen. casas y bueno, a compartir este hermoso testimonio. Feliz noche para todos. Amén. Hasta luego. Amén.